Muy buenas noches, chicos y chicas. Espero que estén bien. Estamos en la lección número 19, 17 de enero de la semana 6. Y lo que vamos a trabajar el día de hoy es el producto vectorial en R3, ángulos entre vectores y proyección ortogonal, así como algunos ejercicios varios relacionados con este tema. Más o menos esta es la distribución de tiempo. Claramente que esta es una grabación, entonces posiblemente sea en un tiempo mucho menor. Muy bien. Lo que vamos a hablar es sobre el producto cruz entre dos vectores de R3. En este caso, esta operación solo está definida para vectores en esta dimensión. No existe en R2 ni en R4, solamente para acá. Literalmente, la teoría lo que nos dice es que si yo quiero calcular el producto vectorial, debería aplicar entonces esta definición. La demostración sobre esto la pueden encontrar en internet, la pueden encontrar en algunos de los videos que yo había hecho sobre el canal, pero nosotros vamos a trabajar la parte práctica. Una forma para aprenderse esto o calcular el producto vectorial es de la siguiente manera. Uno puede hacer un determinante con las entradas I, J y K en la primera fila y aquí colocamos las componentes del vector U y en la tercera fila colocamos las componentes del segundo vector. Aquí entonces, al calcularlo sobre I, como lo sabemos con el cálculo de determinantes, es decir, al eliminar fila 1, columna 1, nos queda U sub 2, U sub 3, V sub 2 y V sub 3. Luego vendría menos K, perdón, menos J. Y vamos a borrar esto acá, sería menos J. Y si eliminamos fila y columna, sería el determinante por U sub 1, U sub 3, V sub 1, V sub 3, más K por, eliminamos fila y eliminamos columna, sería exactamente U sub 1, U sub 2, V sub 1, V sub 2. Y esto que está aquí, es este determinante a calcularlo, va a ser U sub 2, V sub 3, menos V sub 2, U sub 3 sería la primera entrada. Luego viene menos U sub 1, V sub 3, menos V sub 1, U sub 3. Y aquí vendría coma, y tendríamos U sub 1, V sub 2, menos U sub 2, V sub 1, que corresponde a la tercera componente. Y si le prestan atención, es exactamente la fórmula que tenemos aquí arriba. Muy bien, entonces un ejemplo al respecto puede ser que yo calcule 1, 1, 1, producto cruz, con menos 1, 5, 3, para saber cuál es el resultado. Entonces, yo podría colocar IJK, colocamos 1, 1, 1, colocamos menos 1, 5, 3 y calculamos este determinante. Aquí podríamos colocar una de los paréntesis y sabemos que es el determinante de 1, 1 menos 1, 5, el determinante formado por 1, 1 menos 1, 3 y el determinante formado por 1, 1 menos 1, 5. En el primero tengo un error porque literalmente es 1, 1, 5, 3. Entonces vamos a arreglarlo por acá. 1, 1, 5, 3, luego menos 1, 1 menos 1, 3 y el determinante formado por 1, 1 menos 1, 5. Muy bien, entonces calculando el determinante tendremos que es 3 por 1, 3, 5 por 1, 5, luego menos 1 por 3, 3, menos 1 por 1 sería más 1, y luego tendríamos 5 por 1 es 5, y menos 1 sería 5 más 1. Entonces tendríamos aquí 5 por 1, 5, menos 1 por 1, que va a ser 1, 5 por 1. Y entonces tenemos que esto es menos 2, tenemos 4 y 6. Y si lo graficáramos, por ejemplo en GeoGebra, tendríamos que el vector U cruz V va a generar un vector perpendicular a ellos dos, que va a ser este vector menos 2, menos 4, 6. Obviamente que no estoy usando GeoGebra 3D para visualizarlo de una mejor manera, pero entiéndase que esto es un vector que es perpendicular en 3 dimensiones a los dos lados. Una de las cosas interesantes es que si yo hiciera el producto cruz de manera inversa, obtendría el mismo resultado, pero con los signos cambiados, es decir, 2, 4 y menos 6. Y entonces nos daría el vector que apunta exactamente hacia abajo, en sentido contrario. Entonces, una de las cosas importantes a observar es que el producto vectorial o el producto cruz no es conmutativo.
Esto es muy importante para efectos de la práctica y de los ejercicios. Aquí podemos ver lo que se llama la ley de la mano derecha. Podemos ver una idea en el libro de cómo, uno de los libros del referenciados para el programa del curso, cómo a la hora de hacer V, cruz V, podemos usar nuestras manos y la mano derecha, por eso le dije la mano derecha. El producto vectorial es el dedo pulgar que apunta exactamente hacia arriba, como se ve en el dibujo que tienen ustedes al lado izquierdo. Muy bien, ante eso entonces podemos devenir unas 9 propiedades, de las cuales mostraremos solamente una de ellas para que ustedes vean cómo se prueba. En particular, la identidad de Lagrange es muy interesante, sin embargo es muy larga. Pueden ver el texto, su demostración. Lo que sí les había dicho, propiedad número 4, el producto cruz no conmuta. La conmutatividad queda como a medias, es decir, sirve siempre y cuando saque un menos a la hora de conmutar. Y observen luego que tenemos propiedad distributiva con respecto a la suma de vectores. Tenemos que también a la hora de sumar vectores y hacer el producto vectorial, se mantiene la distribución. Cuando un escalar multiplica el producto vectorial, multiplica a alguno de los dos, no a los dos al mismo tiempo, es muy importante. El producto cruz con el 0 va a ser 0. Y si los vectores son paralelos, claramente ocurre que el producto vectorial se anula. En este caso, vamos a probar entonces la propiedad número 1 y la propiedad número 2 para que ustedes vean que esto funciona. Por ejemplo, voy a decir que V va a ser ABC y literalmente vamos a hacer que W sea X, Y y Z. Entonces, lo que vamos a calcular es el producto vectorial primero. Entonces, si yo calculo el producto vectorial, ya sabemos que esto lo podemos arreglar como IJK. Podemos colocar ABC y X, Y y Z. Muy bien, ya de esto, por ejemplo, sabemos que nos va a quedar haciendo todos los cálculos, B por Z menos C por Y. Luego nos va a tocar A por Z menos XC. Obviamente que aquí vamos a tener un menos. Y luego tendríamos AY menos XB. Muy bien, entonces realizamos B por Z menos C por Y, luego menos A por Z menos XC, y tendríamos luego A por Y menos XB. Entonces ya ahí tendríamos ese producto vectorial. Luego, veámoslo acá. ¿Qué pasa si yo hago V, que es ABC, producto punto con lo que llamamos V cruz W? Esto sería Z menos CY menos AZ más XC, y sería AY menos XB. Al hacer los cálculos, nos va a quedar con sería ABZ menos ACY. Luego sería por sería menos ABZ más XBC. Y luego sería el último, que sería más CAY menos CXB. Entonces, si le prestan atención, al hacer el cálculo, XBC y XBC se pueden cancelar. Luego tendríamos ABZ con ABZ que se puede cancelar. Y tendríamos menos CACY menos CACY que se puede cancelar, lo cual probamos que en efecto nos da 0. Entonces, observen que el cálculo se vuelve muy interesante. De forma análoga, podemos probar que si, vean que aquí yo probé V producto punto con V cruz W. También podemos probar que W producto punto con V cruz W también nos da 0. Es lo mismo, nada más que aquí tendríamos X, Y, Z y es exactamente el mismo cálculo. Vamos a arreglarlo por acá. Al hacer esto vemos que es lo mismo. X sería XBZ menos XY más sería menos AYZ más YXC. Y luego tendríamos con la Z que sería más ZAY menos ZXB. Igual que antes, el primero con el último se cancelan.
Luego el menos XY con YXZ también se cancelan. Y menos AYZ con ZY también se cancelan. Y vemos que nos da 0. Entonces esto prueba que V y W son siempre vectores perpendiculares, como habíamos mencionado, al producto vectorial. Entonces es una situación muy interesante al respecto. Muy bien. Veamos uno de los ejercicios relacionados con el producto vectorial. Yo tengo dos vectores en R3 y lo que me piden es hallar el vector U que cumpla simultáneamente las siguientes condiciones. Entonces, como respuesta vamos a decir, sea U, este vector desconocido como ABC, y observe que, probando cada una de las condiciones, la primera es que el producto cruz tiene que darme W. Entonces, vemos que V, ya lo tenemos, que es 1, 0, 1, producto cruz con U, que es el que andamos, o que fue el que supusimos, es ABC, me tiene que dar W. En este caso es menos 1, 1, 1. Esto va a ocurrir si, solo si, a la hora de hacer el producto cruz, yo lo ordeno con IJK 1, 0, 1 y coloco ABC. Y eso me tiene que dar el menos 1, 1, 1. Desarrollando este producto cruz de una vez con los determinantes asociados, sabemos que sería el determinante de 0, 1, B y C. Luego el menos determinante de 1, 1, A y C. Y luego el determinante de 1, 0, A y B. Y eso tiene que ser igual a menos 1, 1, 1. Muy bien, siguiendo aquí los cálculos, vamos a ver si no nos equivocamos. 0, 1, BC, menos 1, 1, AC y 1, 0, AB. Entonces 0 por C va a ser 0, menos B. Luego tendríamos C por 1 sería C, menos A por 1A, entonces sería más A. Y tendríamos que 1 por B es B. B menos A por 0 va a seguir siendo B. Y sabemos que esto es menos 1, 1, 1. Eso significa que se forma un sistema porque si dos vectores son iguales, sus componentes tienen que ser iguales, de donde ya rescatamos que B tiene que valer exactamente 1. En la otra obtenemos que menos C más A tiene que valer 1, es decir, de aquí rescatamos que A es exactamente igual a 1 más C. Si no nos hemos equivocado, que A tiene que ser 1 más C. Vamos a escribirlo por aquí. Bueno, eso es un 1 más C, chiquillos. Uy, qué espanto. Vamos a escribirlo aquí. A es igual a 1 más C. Y luego tenemos que en efecto B es igual a 1, que ya también lo habíamos encontrado. Entonces tenemos una condición donde A es exactamente igual a 1 más C. En la propiedad 2, entonces ya podemos decir, o para antes de trabajar la propiedad 2, sabemos que U es igual a ABC. Es decir, sabemos que entonces U va a ser el A, que es 1 más C. Luego va a ser 1 y va a ser C. Entonces tenemos una idea de la forma que tiene este vector. Muy bien, en este caso, la siguiente dice que la norma de este vector tiene que ser raíz de 6. Esto solo es posible si la norma de ABC tiene que ser exactamente igual a raíz de 6. Y por la sustitución que hicimos anteriormente, significa que la norma de 1 más C, 1, C, tiene que darnos raíz de 6. Tiene que darnos raíz de 6. Al hacer los cálculos, significa que 1 más C al cuadrado, más 1 al cuadrado, más C al cuadrado, tiene que ser igual a raíz de 6. Aquí no se nos olvida la raíz. Si elevo al cuadrado y desarrollo fórmulas, me queda 1 más 2C más C al cuadrado más 1 más C al cuadrado, tiene que ser raíz de 6. Perdón, tiene que ser 6 al elevar al cuadrado. Y esto nos queda un polinomio donde 2C al cuadrado más 2C más 2 tiene que ser 6. Es decir, esto significa que C al cuadrado más C más 1 es igual a 6. O pasando a restar 6 menos 1 me queda menos 5. Entonces significa que esto menos 5 me tiene que dar 6. Una observación antes de seguir es que a la hora aquí de dividir entre 2, en esta partecita, a la hora de dividir entre 2, 6 entre 2 es 3. Entonces va a quedar un 1.
Y si a 1 le quito 3, simplemente aquí no es un menos 5, sino que es un menos 2. Al meter eso en la calculadora, la ecuación c al cuadrado más c menos 2 igual a 0, obtenemos que c tiene que valer exactamente menos 2 o literalmente c vale exactamente 1. Entonces tenemos dos respuestas asociadas. C vale menos 2 o C vale exactamente 1. Entonces, por lo tanto, esto quiere decir que tenemos dos vectores asociados. Y esos vectores necesariamente tienen que ser, si C vale menos 2, sería 1 más menos 2 es menos 1. Luego tendríamos 1 y tendríamos menos 2. Y si C vale 1, tendríamos 2, tendríamos 1 y tendríamos 2. Entonces, aquí tenemos la respuesta para este ejercicio. Es muy interesante. Recomendación, grafíquenlo en GeoGebra para que puedan visualizar las condiciones sobre esto. Claramente W, el vector que tenemos, en este caso, es un vector que es perpendicular tanto a este vector como al vector V. Y la otra característica muy importante es que la norma de este vector tiene que ser raíz de 6. Uno lo puede comprobar con un programa, por ejemplo. Muy bien, una de las cosas interesantes sobre los vectores es que también podemos hablar de los ángulos que hay entre ellos. Y aquí, para poder trabajar esta regla, tenemos que invocar a la ley de cosenos. Yo por acá hice una animación de la demostración como valor agregado de comprender más allá de aprenderse la regla. Y entonces aquí tenemos estos vectores v y v. Recordamos que la ley de cosenos, y bueno, antes de hacerlo, para poder hacer la suma de estos vectores, recordemos que si tengo u, por aquí está el vector menos u. A través de la ley del paralelogramo, sabemos que la diagonal representa la resta de los vectores v menos u. Sin embargo, esta flecha que está aquí, la podemos representar de forma paralela. Entonces, una de las cosas importantes es que cuando yo resto vectores, me doy cuenta que si a v le quito u, lo que se completa es el triángulo, ¿verdad? Y el sentido va a estar con respecto al vector v, que es el primero que está generando la resta. Y por decirlo así, el culillo de la flecha es exactamente u que está por acá. Muy bien, entonces a partir de esto, repasamos. Tenemos que si yo voy a hacer la resta de vectores, en realidad calculo el vector menos u por medio de la ley del paralelogramo completo v menos u, ¿verdad? Es la suma de vectores, pero esta flecha es exactamente esta misma. Teniendo esto claro, ahora sí, recordamos la ley de cosenos. La ley de cosenos nos dice que si yo quisiera encontrar el ángulo entre esos vectores, vamos a ver, sí, si yo quisiera encontrar el ángulo entre esos vectores, recordamos que este al cuadrado es igual a la suma de los lados de este triángulo al cuadrado y se le resta un factor de compensación. Este factor es menos 2 veces este cateto, perdón, este lado, por el coseno formado por este ángulo. Entonces, eso siempre se cumple con los lados de un triángulo. Vean que aquí lo que pasa es que se usan las normas porque las normas representan magnitudes para estos vectores. Entonces, vean que la misma ley de cosenos al respecto. Desarrollando el lado derecho, recordamos que v menos u al cuadrado es v menos u por el producto punto de v menos u. Entonces aquí nada más desarrollamos ese lado. Y luego lo que hago es distribuimos v por u, menos u por v, menos u por u. Y obtenemos este desarrollo que está acá. Recordamos que v por v es la norma de v al cuadrado. Y recordamos que u por u es la norma de u al cuadrado. Eso es lo que vamos a ver en el siguiente paso. Y luego acá podemos ver que estas expresiones están repetidas a ambos lados de una igualdad. Es decir, las podemos cancelar, igual acá. Podemos cancelar las normas de u al cuadrado. A continuación, entonces me queda este resultado de donde yo puedo eliminar o pasar a dividir los menos 2 y obtenemos que el producto punto de v por u es igual a la norma de u por la norma de v por el coseno de zeta. Y podríamos tomar estas normas que representan números y las puedo pasar a dividir para encontrar lo que se le conoce como la fórmula entre el ángulo entre dos vectores. Vean que aquí en el libro se trata como una definición, pero acá vemos que es una consecuencia de aplicar la ley de cosenos. Literalmente, si ustedes tienen dos vectores, solo deben calcular el producto punto entre ellos, divido entre la norma y luego aplico el arcoseno
de ese resultado para conocer el ángulo asociado. Por acá tenemos entonces visto como definición, lo mismo que vimos antes, nada más que aquí aparece un vector W, pero podemos trabajar entre ellos. Para entenderlo, podemos ver aquí entonces la fórmula, o aplicaríamos la fórmula al respecto. La fórmula lo que nos dice es que si yo quiero encontrar el ángulo de estos dos vectores, significa que el coseno de zeta va a ser el producto punto de U por V entre la norma de U por la norma de V. Entonces, eso significa que el coseno de zeta se puede ver como el producto punto de 3 menos 5 y 1, producto punto con 0, 1, 5. Y esto lo dividimos entre la norma de 3 menos 5, 1 con respecto a la norma de 0, 1, 5. Muy bien. De aquí obtenemos entonces que el coseno de zeta va a ser 3 por 0, 0, más menos 5 por 1 sería menos 5, 1 por 5 sería 5. Y abajo lo que tenemos es la norma de ellos. Vamos a calcularlas aquí por aparte para no hacer tan grandes estos cálculos. La norma de esto sería la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, que sería 9, menos 5 al cuadrado, que sería 25, y 1 al cuadrado, pues, que nos va a dar 1. Entonces nos quedaría raíz cuadrada de 25 más 9, entonces nos da 34, más 1 sería exactamente raíz de 35. Muy bien. Por acá tenemos luego la norma de 0, 1, 5. La norma de este vector, lo mismo que antes, raíz cuadrada de 0 al cuadrado, que es 0, más 1 al cuadrado, que es 1, más 5 al cuadrado, que es 25. Entonces aquí obtenemos raíz de 26. Por ende, sustituimos los resultados por raíz de 35 por raíz de 26. Al hacer esto, obtenemos que el coseno de zeta arriba nos da 0 y abajo nos está quedando raíz de 35 por raíz de 26. Pero ya aquí no importa esto porque un 0 en el numerador hace que toda la expresión se vuelva a 0. ¿Y cuándo o qué significa eso? ¿Qué significa que el coseno de zeta sea 0? Que el coseno de zeta nos da 0, que es el mismo resultado que el producto punto nos dé 0, significa que aquí esto es posible si el ángulo entre los vectores es de pi medios o bien de 90 grados. Entonces lo que tenemos es que ambos vectores forman un ángulo de 90 grados. Por acá en GeoGebra les he colocado los comandos U vector paréntesis, ponen un vector, V vector paréntesis, escriben el otro vector y con la herramienta ángulo de UV podemos verificar en efecto que el ángulo entre esos vectores es de 90 grados. Entonces vean que es muy interesante, no es difícil, solamente tener claridad de calcular la norma y el producto punto asociado. Muy bien, por acá vemos algunos ejercicios rápidos en GeoGebra de cómo se calcularon algunos productos puntos. Eso se los había ya mencionado en una clase y lo importante acá es que, por ejemplo, si yo calculo el ángulo y calculo el producto punto, me doy cuenta que si el producto punto es positivo, el ángulo tiene que ser agudo entre esos vectores. En otro caso, en otras circunstancias, si yo tengo que el ángulo es obtuso, me doy cuenta que al analizar su producto punto es negativo. Entonces, si el producto punto es negativo, nos damos cuenta que los ángulos van a ser obtusos. Por acá hicimos otra simulación en GeoGebra cuando el ángulo es de 180 grados. Y eso significa que los dos vectores se contraponen entre sí en la misma dirección, pero con diferente sentido. Y esto es posible porque sucede que es su producto punto coincide con la norma de U por V. Y claro, si coinciden, quiere decir que el coseno da 1. Y en caso contrario, si diera menos 1, el ángulo sería 0 grados, estarían en la misma dirección y con el mismo sentido. Claro está, un vector pues más largo que el otro en algunas circunstancias. Pero esto es muy interesante si el ángulo es de 180 grados o de 0 grados, porque el producto punto coincide con el producto de las normas. Muy bien, y el caso que vimos por acá, donde si el ángulo es 90 grados, claramente fue el ejemplo que vimos, donde su producto punto nos da 0. Entonces no olviden esta relación importante que establece consecuencias sobre las rectas y los planos que veremos más adelante. Bueno, esta semana. Muy bien. Una de las situaciones interesantes correlacionadas con esto es que el paralelismo y la perpendicular entonces están presentes a la hora de definir ángulos entre vectores. Y claro está,
aquí tenemos esta situación. Si dos vectores son paralelos, eso significa que su producto punto, perdón, eso significa que U es igual a lambda por V, donde lambda es un número real. Entonces el paralelismo se entiende que si yo tengo el vector U y otro vector es paralelo, significa que no necesariamente tiene que estar posicionado encima de él. Puede ser que esté en otro lado, pero si son paralelos, entiéndase que el otro es alfa veces el otro vector, o lambda veces el otro vector. Puede ser en esta dirección, puede ser en dirección contraria. El lambda es un número que representa un número real cualquiera. Si los vectores son perpendiculares, entonces claro está, su producto punto es cero. Ejemplo, por ejemplo, observe que U es igual a 1, 3, 2 y V es igual a 2, 6, 4. Entonces, nos damos cuenta que V es exactamente el doble de U, ya que 2, 6, 4 se puede ver como 2 veces 1, 3, 2. Entonces nos damos cuenta que estos vectores son paralelos. Ya eso lo habíamos comentado con el caso de combinación lineal, pero es para recordar este concepto asociado. Muy bien, veamos otro ejemplo de cómo aparece esta relación de los ángulos que acabamos de ver con condiciones en particular. Una de las condiciones que vemos acá es que yo quiero encontrar un vector U, W que cumpla simultáneamente estas tres condiciones. Vamos a ver, la primera condición dice que la norma de este vector es 1. Eso significa que si yo digo que sea justamente A, B, C, entonces la norma de W es igual a 1 si solo si la raíz de A al cuadrado más C al cuadrado es exactamente la raíz de 1. O bien, al cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado vale exactamente 1. Aquí podemos luego despejar para saber quiénes son el A y C. Actualmente estas al cuadrado uno las deja para el final. La siguiente condición es que el ángulo entre W y U tiene que ser de pi cuartos. Eso significa que a la hora de calcular el coseno de pi cuartos, significa que W por U, W recuerden que es ABC, multiplicado por U, que sería 0,10, entre la norma de W, por la norma de 0,10, nos tiene que dar el coseno de pi cuartos. Sin embargo, sabemos que el coseno de W tiene que valer 1. Entonces podemos hacer esa sustitución. Y coseno de pi cuartos lo pueden hacer exactamente es 1 entre raíz de 2. Entonces tendríamos que 1 entre raíz de 2 es igual a sería A por 0, 0, más B por 1 sería B, y C por 0 sería 0, entre 1 por la norma de 0, 1, 0. Pero en este caso nos damos cuenta, vamos a ver si metimos, vamos a ver, cuartos, el adyacente entre así. ¿Tenía esa duda? W y U, ajá, ABC, U es 010, ajá, ajá. Bueno, la norma de, veámoslo por acá, la norma de 010 nos está dando raíz de 0 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 0 al cuadrado, va a ser 1. Entonces aquí es 1. Entonces nos damos cuenta que aquí nos está quedando que 1 entre raíz de 2 es exactamente igual a B. Muy bien, excelente. Y ahí tenemos entonces un resultado a partir de quién es B. Tercer punto dice que el ángulo entre W y V es de pi tercios. Entonces significa que el coseno de pi tercios tiene que ser igual a ABC por el otro vector que es 0,01 entre la norma W, que ya sabemos que es 1, solo sabemos por la paso 1, entre la norma de 0,01. La norma de 0,01, vamos a calcular por aquí, es también fácil y sencilla, y literalmente nos está dando 1. Entonces significa que aquí tendríamos coseno de pi tercios. Vamos a dibujar pi tercios. 2, 1, raíz de 3. Tenemos pi tercios. Adyacente entre la hipotenusa, entonces es un medio.
Entonces tendríamos que 1/2 va a ser igual a A por 0, 0, B por 0, 0, C por 1, C. Entonces tendríamos 0 más C, 0 más 0 más C entre 1 por 1. Y de aquí encontramos que C vale exactamente 1/2. Muy bien, sustituyendo los resultados de 2 y 3 en la primera ecuación, nosotros tenemos entonces que al cuadrado más B al cuadrado, que B es 1 entre raíz de 2, más C al cuadrado, que es 1/2, esto nos tiene que dar 1. Y aquí concluimos que al cuadrado más 1/2 más 1/4 me tiene que dar 1. Y la única posibilidad de esta situación es que si yo hago la suma de 1/2, o por ejemplo 1/2 lo paso a restar, o 1/2 más 1/4, vamos a tener 3/4. Tendríamos que al cuadrado es igual a 1 menos 3/4. Es decir, tendríamos que al cuadrado es igual a 1/4. Y por lo tanto quiere decir que A tiene dos soluciones. Puede ser que A valga menos 1/2 o puede ser que A valga exactamente 1/2. Y por lo tanto tenemos, muy parecido a la situación pasada, que W puede ser dos vectores. Puede ser menos 1/2, 1 entre raíz de 2, o puede ser 1/2, o puede ser que W sea exactamente 1/2, 1 entre raíz de 2, o 1/2. Entonces tenemos exactamente dos situaciones o dos soluciones para esta condición. Aquí lo graficamos, si más no me equivoco, ¿sí? Por aquí lo graficamos. En esta perspectiva no ayuda mucho, pero el vector que está en color rojo representa las dos soluciones y los vectores en azul y en color negro respectivamente representan los vectores 0, 1, 0 y 0, 0, 1, que están aquí pintados en negro y en azul, bueno, respectivamente. Verificamos que el ángulo es de 45 y 60 grados en uno de ellos y el otro es como el gemelo del mismo, por lo cual aquí tenemos esas dos soluciones presentes. Veamos otro ejemplo al respecto. Al igual que el ejemplo pasado, nosotros no conocemos los vectores W sub 1 y W sub 2. Entonces vamos a decir por acá, sean W sub 1 igual a A, B, C y W sub 2 igual a X, Y y Z. Sabemos entonces que en este caso W sub 1 es paralelo a V. Entonces, en la primera condición, W sub 1 es paralelo a V. Esto es cierto si, solo si W sub 1, es decir, A, B, C, es igual a lambda veces, o un escalar alfa, ¿verdad? Uno puede usar una letra griega, o K veces, lambda veces, no son nosotros, lambda veces V. En este caso sería menos 1, 2 y 1. Es decir, esto quiere decir que A, B, C es igual a menos lambda, 2 lambda y lambda. Por lo tanto, es lo mismo que decir que A es igual a menos lambda, B es igual a 2 veces lambda y C es igual a lambda. Entonces vamos a guardar esta información y le vamos a poner por acá arroba. Muy bien. En particular, lo que sí sabemos es que A y C son opuestos entre sí, dado que A es menos lambda y C es lambda. Y B es el doble de alguno de ellos. En particular, B es el doble de C. Pero bueno, eso no nos interesa tanto configurar. La segunda condición nos dice que W sub 1, es decir, ABC, tenemos que ABC, dice que es 2 veces U más W sub 2, es decir, W sub 1 es combinación lineal de U y W sub 2. Vamos a escribirlo por acá. W es 2 veces U más W sub 2, es decir, W sub 1, que ya sabemos que es menos lambda, 2 lambda y lambda, dice que es 2 veces el vector U, es menos 2, 1, más W sub 2. W sub 2 es X, Y y Z. Entonces tenemos que menos lambda, 2 lambda y lambda va a ser igual a 2 por 2 menos 4, 2 más X, Y y Z. En particular, se cumple que menos lambda va a ser igual a menos 4 más X, 2 lambda,
va a ser igual a menos 4 más y. Y lambda va a ser igual a 2 más z. Entonces aquí tenemos una ecuación que le vamos a poner pues B arroba. Revisamos bien, nada más. Yo hubiera puesto ABC, pero como ya sabemos quién es ABC, por eso lo puse en términos de menos lambda. Aquí hay que imponer que lambda pertenece a R. Y aquí también vamos a colocar que lambda pertenece a R. Menos lambda es igual a menos 4 más X. Ahí yo no terminé de hacer la suma, pero se infiere el resultado. 2 lambda es igual a menos 4 más Y. Y lambda va a ser igual a 2 más Z. Muy bien. El último detalle, 3, dice que W sub 2 es ortogonal a U. Entonces, si W sub 2 es ortogonal o bien perpendicular a U, esto significa que el producto punto de W sub 2 con U tiene que darnos 0. Si esto es cierto, significa que W sub 2, que es X, Y y Z, si lo multiplico por U, que nuestro U en nuestro caso es menos 2, 1, tiene que darnos 0. Y por lo tanto tiene que cumplirse que menos 2x menos 2y más z tiene que valer 0. Y esta ecuación le vamos a poner C, se roba. Muy bien, entonces aquí ya nosotros sabemos quién es x a partir de la ecuación Berroa y técnicamente podemos despejar x, y, z en términos de lambda y de una vez encontrar quién es lambda. Es la sugerencia al respecto. Entonces, de Berroa sabemos que, vamos a devolvernos, menos lambda más 4 es x, menos lambda más 4 es exactamente x, menos lambda más 4 es exactamente x, que 2 lambda más 4, 2 lambda más 4 es exactamente y. Vamos a escribirlo más bonito por acá. Menos 2 lambda más 4 es exactamente y. Y tendremos que lambda menos 2 es z. Que lambda menos 2 es exactamente z. Sustituyendo en Berroa, en Berroa, se tiene que, y recordamos, menos 2 veces la x, es decir, menos lambda más 4, más menos 2 veces la y, pero la y es 2 lambda más 4, más z. Z ya sabemos que da lambda menos 2, sabemos que este cálculo nos tiene que dar 0. Si distribuimos nos quedaría que 2 lambda menos 8 más menos 4 lambda, aquí sería menos 8 más lambda menos 2 nos tiene que dar 0. Es decir, 2 lambda menos 4 lambda más lambda. Entonces aquí tendríamos 2 menos 4 sería menos 2. Menos 2 más 1 sería menos 1. Entonces sería menos lambda y menos 8 menos 8 menos 16. Menos 16 menos 17 menos 18 nos tiene que dar 0. En otras palabras, menos lambda tiene que ser 18, bien, lambda tiene que ser menos 18. Entonces, ya con esto conocemos quién y podemos conocer quién es el vector W sub 1 y W sub 2. Claramente observamos que por este hecho, por 1 o en arroba, se tiene que, entonces en arroba, se tiene que, W sub 1 va a ser el A. El A es el opuesto de lambda, es decir, es 18. Luego tendríamos por acá que B es el doble de lambda. El doble de lambda en este caso sería menos 36. Y tendríamos que C es lambda, porque ya sabemos que es menos 18. Entonces con esto, revisándolo muy bien, tenemos el vector W sub 1. Luego W sub 2 va a ser entonces los cálculos que hagamos de X, Y, Z técnicamente en aquella operación. Vean que X es menos lambda más 4. Sería 18, 19, 20, 21, 22. Entonces sabemos que X es 22. Luego Y es 2 lambda más 4. Entonces sería menos 36 más 4. Sería menos 32. Y Z es lambda menos 2.
menos 18 menos 2 sería menos 20. Entonces, con esto, si no nos hemos equivocado, tenemos los vectores W sub 1 y W sub 2 que cumplen con las condiciones solicitadas. Muy bien. Una de las cuestiones para terminar esta parte es sobre el ángulo entre vectores. Nosotros aquí tenemos que, a la hora de hablar del ángulo entre vectores, para seguir trabajando con el ángulo entre vectores, una de las cuestiones que tenemos es la definición de los cosenos directores. Los cosenos directores nos dicen que los ángulos alfa, beta y gamma, definidos como los ángulos positivos o los ángulos definidos entre OP y la parte positiva de cada uno de los ejes, alfa, beta y gamma, se definen como los cosenos directores. Literalmente, nosotros podemos ver que si W es unitario, W es coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma. Y en realidad no son difíciles de encontrar. Se consideran o se observan que al trabajar con el ángulo entre vectores, nosotros solamente tenemos que hacer W1 entre la norma de W, W2 entre la norma de W y W3 entre la norma de W, donde W1, W2 y W3 son las componentes de cada uno de estos vectores. Veamos un ejemplo al respecto. Yo quiero encontrar los cosenos directores del vector 1 menos 5, 1 menos 5 y 2. Entonces, literalmente, si yo quiero encontrarlos, tengo que preguntar por coseno de alfa, tengo que preguntar por coseno de beta y tendría que preguntar por coseno de gamma. Recordámoslo visualmente, si este es el eje X, Y, Z, eje X, Y y Z, entonces el ángulo formado entre el eje X y el vector V, que en este caso estamos diciendo que es 1 menos 2, 5, pareciera ser que es un ángulo obtuso. Entonces, literalmente, ese ángulo vimos que es la componente de este vector, que es 1, entre la norma de nuestro vector. Nuestro vector le pusimos, aquí le estamos colocando que es V. La norma de este vector V va a ser raíz cuadrada de 1 al cuadrado, que es 1, menos 2 al cuadrado, que va a ser 4, y 5 al cuadrado, que va a ser 25. Entonces observamos que la norma de V va a ser raíz de 30. Entonces ya sabemos que este vector mide exactamente raíz de 30 unidades. Bueno, fuera de esto entonces sería 1 entre la norma de V, coseno de beta sería menos 2 entre la norma de V, y coseno de gamma sería 5 entre la norma de V. Es decir, tendríamos que esto es 1 sobre raíz de 30, el otro va a ser menos 2 entre raíz de 30, y el otro va a ser 5 entre raíz de 30. Entonces, cada uno de estos va a definir un vector en específico, ¿verdad? Resolviéndolo por razones trigonométricas inversas, vamos a obtener los ángulos precisos. Observen que, como vuelvo a repetir, cada una de ellas son sus componentes. Aquí estos vectores, yo he hecho los cálculos por acá y al menos si sabemos que aquí, por ejemplo, vean que yo lo hice con GeoGebra, aquí tenemos el ángulo D, la línea roja es el eje X y el centro va a ser aquí el ángulo AED, que es exactamente el que se forma con el eje X, con el eje X, si más no me equivoco, va a ser de 24.09 grados, creo que era así. 24.09 grados aproximadamente. Luego tenemos que beta es el ángulo formado por lo que está en el eje Y. Entonces, más bien, no nos interesa este ángulo, sino que nos interesa, vamos a borrarlo acá, nos interesa este ángulo de acá. Este sí es obtuso. Ese nos va a dar de 111.42 grados. 111.42 grados. Y por acá, por último, es el ángulo que se ve aquí escondido entre el eje Z y ¿cómo se llama el vector? Aquí los cálculos nos dan 79.48 grados. Como les dije, si el coseno es positivo, los ángulos son agudos. Y si el coseno es negativo, significa que el ángulo es obtuso. Entonces no perdemos esto en esencia de lo que vimos hoy sobre el ángulo entre vectores. Aquí está en GeoGebra cómo pueden replicar. Les gustan hacer replicar y tener una mejor noción de dónde están ubicados los cosenos directores. Muy bien,
Lo último que vamos a ver el día de hoy es sobre la proyección ortogonal. La proyección ortogonal en este sentido nos dice cómo la sombra o como un vector, perdón, se puede ver como la sombra sobre otro. Entonces, literalmente, si yo tengo dos vectores, la proyección ortogonal es la sombra que deja uno de esos vectores sobre el otro. Entonces, literalmente, si tengo el vector V y tengo el vector W, la fórmula es claramente esta que está acá. Hay que tenerle mucho cuidado porque literalmente esto es un número y entiéndase que aquí esta proyección es otro vector, pero es alfa veces W. Entonces, si pusiéramos el sol, sería exactamente la sombra que deja esta flecha sobre la otra flecha. Por acá tengo una animación de cómo se encuentra la proyección ortogonal para entenderla de una mejor manera, para no decir que es solo una sombra. Imaginemos que tengo los vectores V y U. Entonces, yo lo que quiero es encontrar es esa altura, pero además entender que esta es la proyección. Yo quiero encontrar lo que el escalar o la forma, sí, la forma del escalar o el valor de ese escalar para que esta flecha quede del tamaño hasta donde está la línea punteada. Yo lo que ando buscando es un escalar alfa. Puede ser que esta proyección sea 3 veces U, o sea, bueno, un tercio de U. O sea, por ejemplo, la mitad de U, no sabemos, pero yo quiero saber cuánto es de U. Si es 0.3 veces U. Entonces, la idea de esto es que para encontrar la proyección, vamos a llamar a W la proyección y la vamos a llamar alfa por U. Ya sabemos que es algo por U. Queremos encontrar ese alfa. Por acá entonces vemos que está representado menos W. Y a través de la ley del paralelogramo podemos hacer la suma de esto para que nos dé la flecha que está aquí, que sabemos que es menos V más V. Repetimos este proceso. Quiero la proyección, la vamos a llamar alfa por U. Por aquí tengo menos W. Y si yo hago la suma de menos W con V a través de la ley del paralelogramo, sabemos que eso es V menos W. Esto es la misma, recordamos en paralelismo, es la misma flecha, está representada al otro lado. Y la característica acá es que la proyección de V sobre U va a ser W y sabemos que es alfa puro. Muy importante esta aseveración. Teniendo en cuenta esto, entonces, chiquillos, vean que una de las cosas interesantes es que observamos que este ángulo es recto. Entonces, el producto punto de esto con W nos tendría que dar 0. Más allá también, el producto punto de esto con U nos tendría que dar 0. Esto, ahí es donde vamos a partir. U y menos W y U son perpendiculares. Entonces, quiere decir que su punto nos tiene que dar 0. Vemos que V por U menos alfa por U nos tiene que dar 0. Y observamos que aquí, a la hora de pasar a restar al otro lado, obtenemos que V por U es igual a alfa por la norma de U al cuadrado. Por lo tanto, alfa, que es el escalar que andábamos buscando, vemos que es V por U entre la norma de U al cuadrado. Y por lo tanto, ya sabemos que la proyección no es solo W, es alfa por U. Y este alfa es ese resultado que acabamos de encontrar. Por eso la fórmula que tenemos explícita. Veamos un ejemplo donde encontramos exactamente la proyección de U sobre V. Muy bien, entonces dado los vectores que están aquí presentes, yo quiero encontrar la proyección ortogonal. Vamos a ver la fórmula. La fórmula de la proyección dice que la proyección de U sobre V, siempre cuando digo sobre V, ese vector va subindizado debajo de la Y. Entonces recordamos que esto era un alfa por el vector V. Recordamos que V es exactamente este vector que está acá. Vean que la posición es muy importante. Sin embargo, recordamos que el alfa lo encontramos. Veamos la fórmula anterior. El alfa técnicamente es, ok, vean que el alfa técnicamente va a ser el producto punto de ellos entre la norma de el vector que está abajo. Entonces, aquí nuestro alfa va a ser entonces el producto punto de V con U entre la norma del que está abajo. Entonces, entre la norma de V al cuadrado. Y eso tiene que multiplicar al vector W. Muy bien, revisamos bien que no haya ningún problema al respecto. Muy bien.
Entonces, observamos acá que yo ocupo hacer el producto punto, vamos a hacerlos por aparte, ocupo el producto punto de V con U. No importa en qué orden porque ya sabemos que conmuta. Entonces tenemos que hacer 2, 2, 2, producto punto. En este caso, entonces, 2, 2, producto punto con 5, 3, 0. Y observamos que V por U nos va a dar 2 por 5, 10, más 2 por 3, 6 y 2 por 0, 0. Entonces, el producto punto aquí nos está dando 16. Luego, por otra parte, observamos quién es la norma de V al cuadrado, pero eso sabemos que es producto punto de V con V. ¿Quién es V? 530. Entonces sería 530, producto punto con 530. O bien, sería 25 más 9 más 0. O la raíz cuadrada de esto al cuadrado también se hubiera obtenido igual. Aquí al hacer la suma, sería 25 más 5, serían 30. Y más 4 que nos hacían falta, entonces sería 34. Por lo tanto, quiere decir que nuestro alfa va a ser V por V, V por U, entre la norma de nuestro V al cuadrado. Nuestro producto punto nos dio 16 y esto sería 34. Mitad de 16 es 8, mitad de 34 es 17. Entonces quiere decir que es 8 17avos el valor de V, que nuestro V sabemos que es 530. Muy bien, eso es muy importante porque quiere decir que es una fracción del vector unitario 530 poder encontrar la sombra respectiva. Uno podría hacer la multiplicación al respecto, pero lo que interesa es este concepto, que si lo dibujáramos, necesariamente la sombra que deja este vector, y si sabemos que ese es el vector 530, este es 8/17 del vector 530 para lograr la sombra, y esa sería la proyección. Esa sería la parte interesante o más importante de entender con respecto al vector U, si hace sombra, que es el 2, 2, 2. Muy bien, entonces este es un ejemplo sobre cómo se encuentra la proyección. Por acá tenemos el dibujo, tenemos el vector 2, 2, que está en color negro. Tenemos el vector 530, que es el que está en color azul. Y tenemos el vector en color rojo, que es la proyección. Vean que la calculé a mano y nos da ese que está por acá, que son fracciones de multiplicar los 8/17. Entonces observen que la proyección es la que está en color rojo. Vamos a trabajar un ejercicio sobre proyección ortogonal. En este caso tenemos V y W, estos dos vectores, y X, Y X es un vector en R3. Dice que determinen los valores reales X, Y de tal forma que se cumplan esas condiciones. Tenemos aquí que la proyección de V sobre U tiene que darnos menos 2V. Entonces, eso significa que, como estamos hablando de la proyección sobre el vector V, entonces quiere decir que si hago el producto punto de U con V y lo divido entre la norma de U al cuadrado, esto me tiene que dar menos 2 veces V. Muy bien. Nos damos cuenta que U es 3, 1, 0, producto punto con V, perdón, U, aquí me equivoqué, vamos a arreglarlo. Recuerden que U es XYX, XYX, producto punto con V, que V es 3, 1, 0, sí, que es 3, 1, 0, entre la norma de V al cuadrado, que sería la norma de 3, 1, 0. Al cuadrado me tiene que dar menos 2 veces V, que sería 3, 1, 0. Muy bien, revisamos bien. U es XYX, el otro V es 3, 1, 0, entre la norma de V al cuadrado, que es 3, 1, 0, y es menos 2 veces V, que es 3, 1, 0. Muy bien. Vamos a resolver algunos cálculos por acá arriba. Primero que todo, XYX, producto punto con 3, 1, 0, quiere decir que es 3X más Y más X por 0, que va a ser 0. Entonces este resultado lo que nos da es 3X más Y. Eso por un lado. Por otro lado,
tenemos la norma de 3, 1, 0 al cuadrado, que esto sencillamente es 3 por 3, 9, 1 por 1 es 1, más 0 por 0 es 0, esto nos da 10. Entonces tenemos que 3x más y, 3x más y sobre 10 tiene que ser igual a menos 2. Ajá. Vamos a ver, menos 2 por v. Ah, sí, claro. Aquí nos faltó algo. Este es el escalar. Se me olvidó multiplicar por v. Todo esto es el escalar. Se me olvidó multiplicar por v. Pero v sabemos que es 3, 1, 0. Entonces, nos está faltando eso, chiquillos. Aquí entonces vamos a arreglarlo. 3x más y sobre 10 multiplicando a 3, 1, 0 tiene que ser igual a menos 2 veces 3, 1, 0. Y sin necesidad de multiplicar, porque lo que vamos es que los escalares sean iguales, tiene que ocurrir, por lo tanto, que 3x más y sobre 10 tiene que ser menos 2. Tiene que ser menos 2. Es lo que nos interesa en esta situación. Es decir, tiene que ocurrir que 3x más y tiene que ser igual a menos 20. Y esta condición le vamos a poner arroba. En la segunda parte dice que U y W tienen que ser ortogonales. Entonces, si U y W tienen que ser ortogonales, si U es perpendicular a W, significa que el producto punto tiene que ser 0. Y si el producto punto de U con W tiene que ser 0, significa que X, Y, X por U, que va a ser 2, 2, 0, tiene que darnos 0. Es decir, tiene que ocurrir que 2x más 2y más 0 por x tiene que darme 0. Y eso significa, simplificando, sacando un 2 a factor común y dividiendo, que x más y tiene que valer 0. Y aquí tenemos una ecuación que le vamos a llamar BRO. Muy bien. Entonces tenemos dos situaciones. 3x más y es igual a menos 20 y x más y es igual a 0. Luego, vamos aquí a formar un sistema de ecuaciones donde tenemos la siguiente situación. 3x más y es igual a menos 20. 3x más y es igual a menos 20. Y en la otra que x más y vale 0. X más y es igual a 0. Muy bien. Podemos usar regla de Kramer o bien podemos usar regla de Kramer para recordar. Entonces, recuerden que aquí esto es lo mismo que tener 3, 1, 1, 1. Lo mismo que en la matriz 3, 1, 1, xy igual a menos 20, 0. Entonces, la regla de Kramer, recuerden que nos decía que x va a ser ¿quién? Va a ser exactamente menos 20, 0, 1, 1, entre el determinante de 3, 1, 1, 1. Y la y va a ser exactamente 3, 1, menos 20, 0, entre el determinante de 3, 1, 1. Muy bien, entonces, ¿quién va a ser x? X va a ser menos 20 por 1 es menos 20, porque 0 por 1 da 0, entonces sería menos 20 entre 3 por 1, 3. Ajá, 3 por 1, 3. Determinante sería 3 por 1, 3, menos 1 por 1, 1 sería 2, menos 20 sobre 2. Y y aquí, entonces sería un 2 también aquí abajo, de hacer 3 menos 1, sería 3 por 0, 0, menos 1 por menos 20 es 20, entonces quería 20 positivo. Entonces quiere decir que x vale menos 10 y quiere decir que y vale 10. Por lo tanto, esto quiere decir que u, nuestro vector, va a ser exactamente x, y, x. Va a ser x, y, x. Y ese es el vector que satisface las condiciones solicitadas. Menos 10, 10, menos 10. Muy bien. Aquí tenemos una serie de ejercicios varios para trabajar algunos de ellos en esta clase. Veamos un ejercicio también relacionado con eso de las condiciones. Observamos que en la primera W es un vector en R3. Entonces vamos a trabajar muy parecido a lo que hemos hecho antes. Vamos a decir que sea W igual a ABC. Entonces, si W es paralelo a U,
Eso significa que W tiene que ser igual a lambda veces U, donde lambda es un número real. Esto significa que W va a ser igual a lambda, significa que ABC va a ser igual a lambda veces U. Como U es 1, 0, sería 1, 0, 1. Y eso significa que ABC va a ser igual a lambda 0 lambda, de donde concluimos que A tiene que ser igual a lambda, B tiene que ser igual a 0 y C tiene que ser igual a lambda. Aquí vemos que A tiene que ser igual a C y por lo tanto lambda representa un número real cualquiera. Esto es dado que W es paralelo a U. ABC de lambda veces U, que sería 1, 0, 1. Muy bien. La siguiente característica es que la norma del producto vectorial tiene que ser 1. Entonces, vamos a ver qué significa eso. Si la norma de W por V tiene que ser 1, esto ocurre si solo si la norma de I, J, K, W, que W sabemos que es ABC, pero ya sabemos que W como es ABC, sabemos que W es lambda, lambda 0 lambda. Entonces, quiere decir que lambda 0 lambda y tenemos que poner tenemos que poner V, pero V es 1, 2, 1. Entonces, sabemos que la norma de este objeto tiene que ser 1. Esto significa que la norma va a ser entonces, la norma sería paréntesis, sería de el determinante de 0 lambda 2 y 1, coma, menos determinante de lambda lambda 1, 1, coma, y el determinante de lambda 0, 1, 2. Sabemos que esta norma de este objeto nos tiene que dar 1. ¿Ok? Vamos a revisar. 0 lambda 2 lambda es 0 lambda 2, 1, menos lambda lambda 1, 1 y lambda 0 lambda 1. Muy bien. Aquí tendríamos, aquí entonces tendríamos que la norma de 0 por 1, 0, menos 2 lambda. Luego tendríamos aquí lambda por 1, lambda, menos lambda. Esto va a ser 0. Bueno, hay dos filas iguales, una escalar de la otra. Esto es un 1, ¿verdad? Y en la otra tendríamos 2 lambda. La norma de este vector tiene que ser 1. Y entonces esto significa que menos 2 lambda al cuadrado más 0 al cuadrado más 2 lambda al cuadrado en raíz significa que tiene que ser 1. Pero simplificando, eso sería 4 lambda al cuadrado más 4 lambda al cuadrado elevo al cuadrado. Entonces 4 lambda al cuadrado tiene que ser 1. Y volviendo por acá, quiere decir que lambda tiene que ser más o menos 1/2. Entonces quiere decir que por lo tanto W tiene dos variaciones. Puede ser que sea 1/2, 0, 1/2, o puede ser que W sea menos 1/2, 0 y menos 1/2. Entonces quiere decir que tenemos dos situaciones para nuestro vector W. Muy bien. Vamos a revisar. No, pura vida. Muy bien. Veamos otro ejercicio. Dice que hay que hallar un vector unitario en la misma dirección de PQ, considerando P y Q estos puntos. Entonces, bueno, literalmente cuando uno busca vectores unitarios, uno lo que tiene que hacer es dividir entre la norma del vector. Entonces, lo que ocupamos es un vector U, que sea unitario, es decir, que la norma de este vector sea 1. Entonces, nuestro vector va a ser entonces PQ entre la norma de PQ. Esta es la manera de construir un vector unitario si nos dan dos puntos. Entonces, sabemos que PQ es Q menos P. Esta es la definición de vector con puntos. Y eso sería la norma de Q menos P. En otras palabras, entonces tendríamos Q, que sería 3, 5 y menos 8. Tengo que restarle menos 2, 1, 4. Y dividirlo entre la norma de esta resta, de 3, 5, menos 8 y menos 2, 1, 4. Al hacer la resta sería a 3
3 más 2 sería 5. Sería a 5 le quito 1, sería 4. Y menos 8 menos 4 sería menos 12. Y la norma de 5, 4 y menos 12. Entonces eso al final nos va a dar 5, 4 y menos 12. Y esto nos está dando raíz de 5 al cuadrado sería 25, más 16, más 144. Entonces nos está quedando 1 entre 5, 4, menos 12. Y tenemos que hacer esa suma respectiva. Vamos a ver. 25 más 16, 6 y 5 sería 1. 2, 3, 4, 5, 6, 11, 2, 3, 41. Y a 41 le sumo 144, sería 5, 8, 185. 1 entre raíz de 185. Por lo tanto, este vector que andamos buscando va a ser entonces 1 entre la raíz de 185 del vector 5, 4, menos 12. Un ejercicio que pueden hacer ustedes es calcularle la norma a este vector, es decir, verificar que la norma de U, sacarle la norma a este vector, literalmente es 1. Y obviamente que tienen la dirección con los puntos dados. Muy bien, ya con esto solo nos queda un ejercicio, este que está aquí. Entonces se los voy a dar de ejercicio para trabajarlo en la clase que tendremos pronto. Muy bien. Con eso entonces, chiquillos, muchísimas gracias, que estén muy bien y estamos trabajando.